Bueno, vamos a empezar con el sistema respiratorio. Soy la cadete de primer año, María Jocelyn Silverio García, y pertenezco a la Escuela Militar de Enfermería. Vamos a hablar del sistema respiratorio. Y bueno, el sistema respiratorio incluye un proceso muy importante que se llama respiración. Y este proceso es mediante el cual se lleva a cabo el intercambio gaseoso a nivel celular y a nivel de organismo. Al inspirar o al inhalar, estamos dejando entrar pues oxígeno. Y al exhalar o expirar, estamos sacando el dióxido de carbono. La función básica de esto, bueno, pues es incorporar el oxígeno a las células que lo requieren para poder hacer los distintos procesos metabólicos y así al final eliminar el dióxido de carbono que se va a hacer en el intercambio gaseoso. Como lo vemos en la imagen, entra y sale aire, entra aire y sale el dióxido de carbono. Vamos a empezar con la anatomía del sistema respiratorio. Y bueno, la anatomía del sistema respiratorio se va a dividir en dos, en la vía aérea alta y en la vía aérea baja. En la vía aérea alta vamos a encontrar la cavidad nasal, la nariz, la boca, la faringe, la laringe y la tráquea. Y en la vía aérea baja vamos a encontrar los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Y vamos a, también algo muy importante es que dentro de la vía aérea baja, bueno, vamos a encontrar a los pulmones, que son quienes recubren a toda esta ramificación de bronquios, bronquiolos y alvéolos. Vamos a empezar con la cavidad nasal. Y bueno, pues la cavidad nasal, entre sus múltiples funciones, es humedecer y entibiar todo el aire inspirado, así como filtrar partículas, y tiene una acción bactericida. Esta cavidad nasal tiene 4 funciones principales. Y la primera de ellas va a ser la función ventilatoria. Y bueno, la función ventilatoria va a tener la función, valga la redundancia, de humectar, calentar y purificar todo el aire que va a entrar. Pero también va a regular la entrada y la salida, va a regular la entrada y el volumen del mismo, del aire. Va a tener una inervación simpática y parasimpática, y lo simpático siempre va a hacer un efecto de vasoconstricción y va a disminuir moco y secreciones. Y lo parasimpático siempre va a ser vasodilatador y este siempre va a aumentar moco y secreciones. Esto va a depender de acuerdo a las circunstancias en las que esté, bueno, pues la persona o esté el sistema. Tenemos que para el pasaje del aire se lleva a cabo por 3 columnas. La primera es la columna principal que se ve aquí, que es por el meato medio. Lo podemos observar. La columna inferior propiamente va a ser por el meato inferior, acá abajo, y la columna superior, que va a ser en el meato superior. Vemos que también hay una función reflexógena y esta, bueno, está regida por una vía aferente que viene directamente del nervio trigémino que nos va a ayudar, pues como su nombre lo dice, en 3 cosas, en el nervio oftálmico, en el mandibular y, bueno, nos va a ayudar para la respiración y para el gusto también. La vía deferente, bueno, pues son conexiones periféricas del sistema nervioso autónomo y es una anastomosis entre los ganglios de Geyser y el plexo pericarotídeo. Pericarotídeo, perdón. Tenemos una división de los reflejos y tenemos 6 tipos de reflejos. Tenemos reflejos intranasales, nasorrespiratorios, nasocirculatorios, olfadigestivos, nasocutáneos y nasooculares. También tenemos una función fonatoria y bueno, para la función fonatoria vamos a tener que las fosas nasales junto con los senos paranasales y la faringe van a actuar como una cámara de resonancia para la fonación. Tenemos distintos senos paranasales como el seno frontal, el etmoidal, el etimoidal, la fosa nasal y el seno esfenoidal. Y la función de los
de los senos paranasales, bueno, va a ser humidificar y calentar también el aire. Aliviar el peso de los huesos de la cabeza propiamente para poder reducir el peso de la misma. Tenemos cornetes y estos cornetes, bueno, pues son estructuras alargadas y carnosas como lo podemos observar aquí, que nos van a ayudar para tener una respiración óptima, para facilitar la limpieza del aire que va a entrar y bueno, va a ser calentar y humidificar pues el aire que va a entrar. Tenemos la faringe y este es un órgano muy peculiar, porque va a ser un órgano común entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Aquí la función de la faringe es el paso del aire. Y vemos que la faringe se divide en tres porciones. La nasofaringe, que está en color amarillo, la orofaringe, la bucofaringe, o la orofaringe, que está en medio de estas dos, y la laringofaringe. Podemos observar que la nasofaringe está en color amarillo, la orofaringe en color azul y la laringofaringe en color rojo. Seguido por, pues, la laringe. La laringe tiene como función únicamente dar paso al aire y pues también proteger a la tráquea del alimento. Vemos cómo está muy cerca, la laringe y la faringe están muy cerca. También tiene una función en la fonación. Tenemos la tráquea. Y bueno, pues aquí la tráquea no va a ser más que un tubo que va a conducir al aire de la laringe hacia los bronquiolos. Y está situada entre la laringe y el origen de los bronquios. Mide de 12 a 15 centímetros de largo y está hecho de 16 a 20 cartílagos en forma de anillo unidos entre sí, recubierta por mucosas ciliadas y productoras de moco. Entonces, la tráquea va a estar formada por 16 a 20 cartílagos en forma de anillo unidos entre sí, recubierta por mucosa ciliada para la protección y va a medir de 12 a 15 centímetros de largo. Su origen viene de la laringe y termina en el origen de los bronquios. Sigue los bronquios. Bueno, pues los bronquios son ramificaciones que se encuentran al final de la tráquea y se dividen en izquierdo y derecho. La función de estos es conducir el aire hacia los bronquiolos. También hay algo muy curioso aquí. Bueno, pues tiene una función motora que hace durante la inspiración. Bueno, cuando nosotros inspiramos, los bronquios se ensanchan y se alargan, facilitando pues la circulación del aire de los alvéolos. Vemos cómo tenemos bronquios que se dividen. Vemos que en el bronquio derecho se divide en tres, en superior, medio e inferior, y en el bronquio izquierdo se divide en superior e inferior. Esto es porque el pulmón derecho va a ser un poquito, se va a dividir en dos lóbulos y el pulmón derecho va a tener tres lóbulos. Esto porque justo aquí se va a encontrar el corazón. Entonces es por eso que esta ramificación es más pequeña y solo se divide en dos. Vamos a tener bronquios principales, bronquios lobulares, bronquiolos y bronquiolos terminales. Los bronquiolos. Bueno, pues estos van a ser la continuación de los bronquios propiamente. Y los bronquiolos van a conectar con los alvéolos pulmonares. Van a ser ramificaciones mucho más delgadas y, bueno, finas también. El conjunto de alvéolos se le conoce como sacos alveolares y en cada una de estas se produce el intercambio gaseoso. Aquí podemos observar cómo viene la tráquea, cómo se divide en izquierdo y derecho el bronquio primario y empieza la subdivisión de cada uno de estos hasta llegar a lo más pequeño que son los bronquiolos y de ahí los alvéolos pulmonares. Bueno, es lo que ya habíamos comentado, es la continuación de los bronquios, conectan los bronquios con los alvéolos pulmonares y bueno, también son las ramificaciones más delgadas. Llegamos a la parte de los pulmones. Y bueno, pues aquí los pulmones van a ser dos sacos blandos, esponjosos, dilatables y en forma de cono. Aquí está lo que les decía hace un momento.
el pulmón derecho, se va a dividir en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo solamente 2, ya que aquí viene el corazón. Entonces, aquí es una imagen que se ve claramente cómo viene la tráquea formada por cartílagos en forma de anillo unidos entre sí, las dos divisiones de bronquios izquierdo y derecho y cómo va la ramificación del árbol bronquial y cómo son los 3 lóbulos, los 2 lóbulos y el corazón que iría aquí. En la parte de abajo tenemos la base de los pulmones, que en este caso sería un músculo muy fuerte y sería el diafragma. Otra vez, los pulmones están formados por los bronquiolos y los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares, bueno, pues es la unidad funcional del pulmón. Y aquí podemos observar que aquí ya ponen al corazón. Entonces vemos como el pulmón derecho es un poquito más grande que el pulmón izquierdo. Y bueno, estos pueden medir 26 centímetros de alto por más o menos 15 centímetros de ancho. Esas medidas son muy generales, o sea, son muy generales porque pues en cada humano puede variar 1 o 2 milímetros, centímetros. Y tiene una capacidad de 1600 centímetros cúbicos. Llegamos a los alveolos, los alveolos. Y aquí es donde ocurre el proceso, el intercambio gaseoso. Aquí es donde al entrar el oxígeno va a llegar a los capilares y va a salir dióxido de carbono para poder expirar el dióxido de carbono que ya no necesitamos. Entonces, vemos como aquí hay mucha partícula de oxígeno y dióxido de carbono, como los capilares también entran en este juego. Y bueno, vemos el intercambio gaseoso del alveolo a la circulación sanguínea y viceversa, para poder sacar dióxido de carbono. En los alveolos pasa algo muy interesante, ya que así como cualquier célula, también están hechas de células. Y bueno, vamos a empezar por las células epiteliales. Y también vamos a tener neumocitos tipo 1 y tipo 2 para poder tener el cambio gaseoso, el intercambio gaseoso. Aquí podemos observar pues la estructura de un alveolo y esto sería pues los sacos alveolares. Vemos aquí al neumocito tipo 1. Esta es una célula muy importante dentro de los alveolos, ya que el neumocito tipo 1 es una célula muy delgada, como se puede observar aquí. Observamos que aquí el neumocito 1 es una célula muy delgada y esta célula tiende a aumentar su exposición para el intercambio gaseoso. Entonces, esta va a ser una célula clave para el intercambio gaseoso y como es clave para el intercambio gaseoso, va a recubrir el 95% de toda la superficie alveolar. Vemos cómo están situadas y son muchas en cada alveolo. Estas células neumocito tipo 1 son las más sensibles a efectos tóxicos y hay otra cosa muy importante, estas no se pueden reproducir nuevamente, no se pueden replicar. Entonces estos hay que tener mucho cuidado porque son nuestro medio, pues, para poder tener un intercambio gaseoso óptimo y si no los cuidamos, pues vamos a tener problemas. También es importante comentar que estas células neumocito tipo 1 son células de sostén. Y finalmente llegamos a un neumocito tipo 2. Estas células, pues, son característicamente también morfológicamente diferentes. Vemos que estas células son cuboides. Estos neumocitos tipo 2 son cuboides y se encuentran en las uniones septales alveolares y cubre el otro 5% de la superficie alveolar. Entonces, neumocito tipo 1, al ser muy importante para el intercambio gaseoso, pues tiene el 95% de la superficie alveolar. Y estos, los neumocitos tipo 2, que son cuboides y se encuentran en los septos alveolares, bueno, va a ser el 5% restante de la superficie alveolar. Este disminuye la tensión superficial de la superficie aérea para permitir también el intercambio gaseoso. Y aquí, bueno, pues vamos a tener un poquito más específico cómo viene el bronquiolo y empieza con los alveolos. Y aquí podemos ver pues la célula del alveolo
Y esta pues podemos ver que es un neumocito tipo 1, como va a entrar al eritrocito para llevar el intercambio y así sacar plasma y hacer que la sangre desoxigenada vaya al corazón. Aquí tenemos el panorama general del sistema respiratorio, cómo empieza por la cavidad nasal, la faringe, y dentro de la faringe vamos a encontrar los cornetes, los senos paranasales, seguido por la laringe, la faringe, laringe y la tráquea. Nuevamente vemos cómo los anillos se van juntando entre sí y las dos bifurcaciones, tanto izquierda como derecha. Aquí vemos el tamaño del pulmón derecho, que es más grande, con 3 lóbulos, el corazón y el pulmón izquierdo con solo 2 lóbulos. El bronquio, y de aquí sigue el bronquiolo, y vemos cómo está aquí, como de bronquio, se pasa a bronquiolo y de ahí a alveolos, y de ahí pues aquí encontramos el alveolo como tal. Vemos nuevamente la pared del alveolo, tenemos capilares alrededor de esto para el flujo de la sangre y poder llevar a cabo el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. La mecánica muscular de la respiración. Bueno, pues esto es más que observar cómo nuestro tórax va a reaccionar ante la respiración. Vemos aquí claramente que al hablar de inspiración, estamos hablando de cuando el aire entra a los pulmones. Entonces vemos cómo el tórax se expande y vamos a tener una expansión de los pulmones también. Vamos a ver que va a haber una contracción de pulmón de los músculos pectorales menores y también va a haber una contracción de los músculos intercostales. Veamos, esta es una vista anterior y esta es una vista lateral. Vemos cómo se expande el pulmón. Y al contrario, en la expiración estamos hablando de cuando el aire sale de los pulmones. Otro dato importante aquí en la inspiración es que aparte de la expansión de pulmones, de la contracción de músculos pectorales menores y los músculos intercostales, el diafragma aquí también va a aparecer porque aquí el diafragma se va a contraer y va a descender para poder inspirar. Y en la inspiración, pues es todo lo contrario. Aquí va a haber una contracción de pulmones. Se nota luego la diferencia, la expansión aquí en la inspiración y la contracción en la expiración. Se nota más cómo es el volumen. Tenemos una relajación de los músculos pectorales menores. Aquí los vemos contraídos y aquí los vemos de la forma natural. Tenemos una relajación de los músculos intercostales. Veamos cómo cambia. Y aquí igual el diafragma. Se relaja y se eleva. Entonces, aquí es una imagen que pues nos muestra claramente el proceso de respiración o bueno, el movimiento que hace nuestro tórax para poder llevar a cabo la respiración. Vemos claramente las diferencias entre el pulmón expandido y contraído y vemos cuando se contrae y se relaja también tanto músculos pectorales como los músculos intercostales y vemos también el cambio que tiene el diafragma en cada uno de estos procesos. Tenemos la mecánica respiratoria y bueno, pues la mecánica respiratoria es un movimiento activo y aquí, bueno, la contracción del diafragma produce un aumento del volumen de manera anteroposterior y vertical. Como les decía, esto es anteroposterior. Vemos cómo se ve el cambio entre cuando estamos respirando y cuando estamos expirando. Y pues en la vista anterior. Vemos también que dentro de este proceso de la respiración tenemos incluidos tres músculos que van a ser muy importantes para llevar a cabo este proceso y esos son los músculos respiratorios de la caja torácica, los intercostales externos y el diafragma. Ya vimos la importancia del diafragma y vemos nuevamente aquí la imagen de la expiración y la inspiración. Claramente tienen características muy específicas. Tenemos al diafragma,
Y bueno, pues es el músculo inspirador por excelencia. Desciende durante la inspiración y asciende en la expiración. Vemos que el diafragma tiene una forma de paracaídas, podemos observar, y vemos cómo es un medio de protección también hacia los pulmones. Y vemos la forma anatómica en la que se encuentra habitualmente. Ahora podemos entender que cuando inspiramos, tiene que bajar para poder darle espacio a los pulmones y así llevar a cabo todo el proceso. Y bueno, también como en todo órgano cavitario vamos a tener sacos que nos van a ayudar para protegerlo. Y en el caso de los pulmones tenemos a las pleuras. Las pleuras, bueno, pues van a recubrir a los pulmones como una bolsita, como medio de protección. Y vamos a tener dos tipos, la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral propiamente, bueno, pues habla sobre la pleura que está pegada o que está en contacto directo con el pulmón. Y la pleura parietal, por su parte, bueno, pues es que está en el perímetro, está afuera, está en el exterior. Y dentro de, entre el espacio, entre el pulmón y las pleuras, pues existe el espacio pleural. Hay líquido pleural también, que este nos va a ayudar para el movimiento, para que no haya fricción y el movimiento se dé de manera normal, sin ningún tipo de contratiempos o de accidentes. Llegamos a una parte importante dentro del sistema respiratorio y este habla sobre los volúmenes. Y bueno, los volúmenes se pueden medir directamente utilizando el espirómetro y vamos a ver los tipos de volúmenes que se encuentran en nuestra respiración o durante nuestra respiración. Vemos que tenemos el volumen corriente o el volumen total y este pues se respira en condiciones normales y es involuntario. Es todo el tiempo nosotros estamos inspirando y expirando sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, este es el volumen que refleja cada que nosotros respiramos y aproximadamente es de 500 mililitros. Aquí lo podemos observar y es muy pequeño realmente, o sea, es algo normal, es la respiración normal. Tenemos también el volumen de reserva inspiratorio. Y el volumen, este es el tipo de volumen que cabe en los pulmones después de una inspiración forzada. Entonces, este va a ser de 3,000 mililitros aproximadamente. Y lo vemos aquí, vemos cómo nosotros forzamos para inspirar y meter aire a nuestros pulmones y va a bajar. Entonces, también vamos a tener un volumen de reserva expiratorio y este se va a referir al aire que aún se puede expirar después de una respiración forzada. Entonces, este va a ser de menor cantidad, de más o menos 1,100 mililitros y también vamos a tener un volumen residual. ¿Qué quiere decir volumen residual? Bueno, va a ser el volumen de aire que permanezca aún en nuestras vías aéreas o nuestras vías respiratorias, mejor dicho, y en nuestros pulmones después de una expiración máxima. Entonces, más o menos va a ser de 1,200 y podemos observar cómo el volumen residual se encuentra por debajo de un volumen total o corriente. Esto es lo normal, esto es inspirar forzadamente y esto es, vaya, vamos a ver los 4 tipos de procesos. Vamos a llegar a la parte de capacidades y bueno, las capacidades son combinaciones de los diferentes volúmenes pulmonares y más y les explicaré. Tenemos la capacidad inspiratoria. Y esta, bueno, habla sobre la cantidad del aire que se inhala a partir de una respiración, de una expiración normal. Entonces, la capacidad inspiratoria va a ser la suma del volumen total más el volumen de reserva inspiratorio. Eso nos va a dar, pues, la capacidad inspiratoria. La suma del volumen total nos va a dar más la suma del volumen total más el volumen de reserva inspiratorio nos va a dar la capacidad inspiratoria y lo podemos ver en color rosa aquí. La capacidad vital es la máxima cantidad de aire que se puede exhalar partiendo de una inspiración máxima. Y esta va a ser la suma del volumen total, del volumen de reserva inspiratorio y del volumen de reserva expiratorio. Y la capacidad funcional residual es la cantidad de aire contenida en el pulmón al finalizar una expiración normal. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y al final vamos a tener la capacidad
pulmonar total, y esta va a ser la cantidad de aire que contienen nuestros pulmones a partir de una inspiración máxima, o sea, va a ser la suma de todos los volúmenes pulmonares. Y aquí lo podemos observar en color naranja en la capacidad funcional residual y en color verde la capacidad pulmonar total. Recordemos entonces que la capacidad